Hablemos de soledad y de relaciones sanas. Hola a todos. El tema del día de hoy. ¿Sabes identificar la soledad? ¿Alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez te has sentido sola? ¿Tienes miedo a decir me siento sola? ¿Te da pena? Ese es el tema del día de hoy. Y tenemos una súper invitada que, de la cual la verdad me siento muy bendecida de contar con su amistad, porque eh, Pamela Teresa Checo, que ay, se me oye así como muy rimbombante, Pame. En realidad, a mí me gusta y me oirán hablarle Pame en el transcurso de esta sesión. Es una persona súper preparada, estudió psicología en República Dominicana, luego fue a hacer un posgrado a Chile en psicoterapia sistémica, en psicodiagnóstico con pruebas proyectivas, gráficas y verbales. Tiene estudios, bueno, ¿qué les puedo decir? Certificaciones en duelo, terapia transgeneracional y bueno, muchas cosas más. Durante mucho tiempo como coach estuvo apoyando con retos a las personas para que sacaran la mejor versión de ellas mismas, tanto en lo físico, en lo mental. Bueno, yo les podría decir muchas cosas. Ella, si luego nos quiere hacer el favor de presentarse por si algo me hizo falta, que ella lo haga. Pero en realidad yo me siento muy honrada porque más y por lo que la invité es porque es un excelente ser humano, que es una persona sumamente congruente y un ejemplo para mí de lo que es el trabajo personal. Entonces, el día de hoy ella nos va a compartir, yo la invito para que nos platique cuál ha sido su vivencia desde lo personal y desde lo profesional. Entonces, Pame, eres un gran regalo tenerte aquí. Gracias por aceptar compartir con nosotros. Muchas gracias y la verdad la honrada soy yo, Sandra. De verdad que gracias por elegirme para compartir este espacio contigo. Bueno, yo pudiera hablar de la soledad de muchos sentidos. Yo creo que es un tema súper amplio porque lo puedo manejar desde lo que he visto en los pacientes con el tema de la soledad, y es que hay mucho miedo a estar en la soledad como tal, y lo puedo hablar desde también la vivencia que he tenido yo. Justamente el otro día hablando con mi esposo, yo le decía, el tema de la soledad, nunca sentí yo que para mí fuera el sentirme sola sin pareja, sino que fue más el tema de sentirme quizás como en la incomprensión. Como ese sentirme sola de cómo el otro quizás estaba pudiendo entender lo que yo estaba viviendo, lo que me estaba pasando. Entonces, para mí, inicialmente fue, vamos a ponerle palabras a lo que yo estoy sintiendo para que la gente me entienda, y fue buscar terapia. De hecho, nuestra relación inició así, siendo tú mi terapeuta, de lo cual le agradezco mucho ese acompañamiento. Em, y por azares del destino terminamos trabajando el tema del duelo por el fallecimiento de mi sobrina, y todavía más yo creo que lidié con el tema de la soledad ahí. Yo creo que ahí fue realmente ese sentimiento de sentirme más incomprendida todavía, porque estaba en un dolor que cada quien lo estaba viviendo de una manera, sus papás como los papás que obviamente son ellos de mi sobrina, yo desde el lugar de tía, que era, ¿cuál es mi rol aquí? ¿Yo tengo que dar apoyo o yo tengo que vivir esta situación? Entonces, todo eso me hizo sentir como en una especie, y aparte con la distancia, porque yo vivo en México y mi familia en República Dominicana, entonces al yo venirme para acá es como estoy lejos de ellos y lejos también de poder como vivenciar mi dolor desde el acompañamiento que quizás teníamos allá, a vivirlo aquí y seguir mi vida normal. Entonces, como que la soledad yo la puedo como que ver un poco más desde ahí, desde ese... Ame, acabas de tocar un punto que, mira, de verdad me conmovió. O sea, el escucharte, de verdad yo no había reflexionado en esta parte y que usaste una palabra que me llegó, que es sentirme incomprendida. Ujú. Fíjate que ahorita que lo dijiste, de verdad me llegó, porque en toda mi vida de mujer soltera, de verdad con un anhelo de tener una pareja,
sentía esa incomprensión. Ahorita que tú me lo dijiste, toqué de verdad como regresarme a ese dolor que yo sentía de que todas mis amigas estaban casadas, todas empezaban a tener hijos, la vida cambiaba y no es que ellas no me quisieran, pero yo no cabía. Y entonces, de verdad, es como esta sensación del dolor que genera el no ser entendida, como el no caber. Ujú. Y luego Sí, esta parte donde tú hablas de que con el duelo de tu sobrina estabas lejos de las personas que podían de alguna manera entender lo que estabas viviendo. No tan solo era la ausencia ya de tu sobrina. sí. Wow, me encanta, me encanta poder reflexionar sobre que la soledad tiene que ver con esta incomprensión o esta sensación. Sí, porque también es bien curioso, o sea, yo siempre sentí acompañamiento. De hecho, hubo mucha gente alrededor de todos nosotros acompañándonos. Yo sé que había mucha empatía, eh, pero, pero era como esa ausencia emocional. Yo sentía un poco, como esa ausencia como del mundo. Es como si yo estuviera aquí, yo viera todo el mundo y estaba como en mi mundo, por decirlo así. Y no porque el mundo no te lo ofreciera, sino porque de alguna manera Exacto. estaba siendo incapaz de tomar esa contención que te estaban ofreciendo, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que era súper necesario también generar ese aislamiento o ese distanciamiento que de alguna manera o sea, tuve, porque, bueno, cada quien lo hace de una manera distinta. Quizá yo en ese momento, yo recuerdo que volví a México y comencé a trabajar, quizás esa fue mi forma de escapar un poco de la soledad, digamos. Entonces comencé a trabajar, comencé a estar muy ocupada. Y quizás esa fue mi manera y otras formas que la gente utiliza como para buscarse cosas que hacer y no tener que enfrentar esa soledad. Pero siento que es eso, como ese espacio también como que era necesario para yo poder, como yo misma y a través de libros, porque me puse a leer mucho acerca del tema del duelo, igual que lo hizo también mi familia, mi hermana y así, y me ayudó como a ponerle palabras como a esa parte que yo sentía que era como más difícil de explicar. Entonces, para mí fue como importante estar en ese espacio de soledad, pero no Oye, lo comprendí hasta vivirlo. ok, oye, Pame, entonces estoy entendiendo que pues la soledad se vive como parte de la vida, ya sea por un duelo, por la Sí, ausencia de la familia cercana, en mi caso, entonces por la incomprensión que yo vivía o que sentía, que no necesariamente era por las demás personas, sino por mi sí, situación. Y lo puedes vivir de manera, digamos, o lo puedes enfrentar trabajando mucho, tratando de evitar tocar esa soledad y ujú, también lo puedes hacer, digamos, de manera constructiva, tratando de tocar eso que es un dolor y ayudándote, pensando que este es un espacio que te va a ayudar para algo. A lo mejor no tienes claro, como dices tú, ¿no? No lo tenías sí, claro en el momento. ujú, Y luego, ¿sabes qué, Pame? Me acuerdo de mucha gente que cree que porque nosotros somos psicoterapeutas ya tenemos todo resuelto, ¿no? O sea, no, sí, hombre, la chamba que nos aventamos, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros también necesitamos nuestros propios espacios de psicoterapia. ¿Para qué? Para que otra persona nos pueda ayudar a aterrizar y decir, oye, lo que tú estás viviendo es soledad. Sí, acuérdate que hay una manera sana de vivirlo, ¿no? Y entonces tú sí, encontraste y tu familia estas como herramientas para poder atravesar ese dolor sin sufrirlo, sí. sino simplemente tocando el dolor y tampoco evadiéndolo, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta, Pamé, es, ¿cómo podemos reconocer entonces eh, que lo que estamos viviendo es soledad? Como qué síntomas podemos encontrar, Pame? ¿Tú qué vivías y qué nos puedes decir en tu experiencia profesional que se nota como estos síntomas? Sí, yo te podría decir, uno, yo tenía muchos momentos peace. Es como que yo estaba en una reunión y yo estaba, pero como que no estaba. Entonces yo comencé a sentir eso, como estar mucho en el momento pi. Es un momento pi. Pip. Yo le Ah, digo pi, pero es como momento pip, así como o que nada sea, más escucho. como ausente, Sí, te refieres a, ausente, no ausente. estaba, las personas estaban como si estuvieras en una película, ellos estaban Sí, afuera, ellos estaban en la pantalla y tú estás como espectadora, digamos. sí, como espectadora, exactamente. Esa es una de las
de eso que yo comencé a sentir. También esta cosa como de incomprensión que te comenté, que después yo le puse palabras, me siento incomprendida. En el tiempo era como una sensación que muchas veces no se iba, como algo persistente en el tiempo, de sentirme así, hasta que te digo, en el trabajo terapéutico como que fui comprendiendo muchas cosas y en la lectura también, y le fui poniendo nombre y eso como que fue calmando muchas de las cosas y me fue llevando también a entender muchas de las cosas que yo estaba viviendo. Pero siento que es súper importante como ver eso. Yo creo que para identificarlo es importante primero entender, esto es algo que es por un evento, como en el caso mío que fue quizás el duelo en ese momento, o esto es algo que es como crónico, yo siento esto y no dejo de sentirlo, es un sentimiento de soledad que persiste y persiste y persiste y como que no se me quita. O muchas veces también puede ser quizás que es situacional, o sea, en el momento en que yo fui a una reunión me sentí sola a pesar de que estuviera acompañada, pero ya al siguiente día volví y me reuní y no pasa nada, ¿me entiendes? O me reuní con otro grupo y me sentí mejor que quizás con el grupo. Entonces te va dando como señales y siento como que es una forma, como primero identificar si esto es por un evento en específico o si es algo más crónico. Como que primero es eso. Y ya uno va viendo, ok, ¿y qué es lo que estoy sintiendo? No sé, quizá cuando estoy en un grupo me estoy sintiendo siempre con una autoestima baja y siento como que siempre estoy preguntándome y generando como mucha desconfianza sobre mí misma. O el Muchas ejemplo que veces. yo te ponía cuando yo estaba soltera y todas mis amigas ya estaban en una situación que yo Exacto. deseaba y no es que ellas me excluyeran, sino que yo sentía que no era parte y entonces cada vez me iba sintiendo como que algo como que estaba media descompuestona, ¿no? Porque pues cómo es que ella sí y yo no, ¿no? O sea, Sí, sí. Muchas veces también quizá uno pueda como empezar a perder motivación, como que comienzas a perder el interés de ciertas cosas, te comienzas como que comienza a haber un retraimiento social, siento yo. Como que uno comienza a alimentar esa cosa de, mejor me quedo en la casa, mejor no hago nada, mejor no me junto, ¿verdad? Y como que te juntas y sientes más, andas más como de mal humor, quizá más irritable. Y como que todo, yo siento que comienzas como a ponerle más intensidad, ¿verdad? Como que todo te afecta, siento yo. oye, Pame, suena mucho como a una depresión. Es lo mismo, son separadas, pueden convivir. Junto con esta pregunta te quiero hacer la pegada a esta que es, y entonces, ¿cuándo nos debe preocupar? ¿Con qué signos nos debe de preocupar? ¿Y a quién le pedimos ayuda o qué hacemos cuando lo toquemos? No son Sí, tres preguntas en sí. una. Yo creo que se pueden hacer amiguitas la soledad y la depresión, pero no Ah, necesariamente quiere decir que sea lo mismo. Yo ok. creo que parte de la depresión puede ser este sentirte solo. De hecho, muchos de mis pacientes lo que sienten es una incomprensión. O sea, nadie me entiende. Todo el mundo me dice, vamos, levántate y échale ganitas. Nadie me entiende, ¿me entiendes? Entonces yo creo que va de la mano porque te sientes solo. Sientes que nadie puede comprender esa sensación que tienes. Entonces, incluso si esto persiste en el tiempo, como yo decía anteriormente, puede llevarte a la sensación de depresión también porque se alimenta eso muchas veces y se refuerza con muchas cosas que van pasando. Entonces, y claro, si uno detecta eso, yo creo que principalmente lo primero es buscar terapia, porque en terapia tú le comienzas mínimo a poner nombre y eso te hace sentir, y quizás no comprendido por los demás, pero mínimo comprenderte tú y ponerle un nombre y decir, esto es lo que me está pasando. ¿Verdad? Y ya desde la comprensión, probablemente te vas a sentir más comprendido por los demás porque ya le vas a decir, mira, es que esto es lo que a mí me está pasando. Ya lo puedes describir. Y creo que si no tenemos eso, es como que vamos al mundo poniéndole el nombre que le ponga cualquiera y nos vamos afectando y dejando afectar por lo que el resto nos dice. Y que aquí mi preocupación, Pame, es que nos sintamos inadecuados, ¿no? Que creamos que por sentir eso estamos mal o estamos descompuestos. Sí, o sea, hablemos de que la soledad es algo que nosotros no elegimos, sino que es Sí. algo que es parte de la vida como un proceso natural y que a lo que nos lleva es a un crecimiento.
Bueno, que le sacamos la vuelta porque es doloroso, porque implica dolor, ¿verdad? Pero que es importante que lo reconozcamos porque lo que queremos es evitar justamente los peligros ante los que nos enfrentaríamos si se complicara una soledad, que podrían ser cuáles, Pame. Sí, y déjame decir algo con respecto a eso que tú acabas de decir, porque es súper importante.